Desde niño, Martín entendió que la vida no regalaba nada. Mientras otros despertaban con el desayuno listo, él salía de casa antes del amanecer para ayudar a su madre a vender café en la calle. El aire frío de la mañana cortaba su rostro, pero más frío era el miedo de no vender lo suficiente para pagar la comida del día. Su ropa siempre era la misma, gastada y desteñida, y sus zapatos tenían agujeros por donde entraba el agua cuando llovía. En la escuela trataba de sentarse al fondo para que nadie notara su uniforme viejo, pero las risas siempre lo encontraban. Pobre, fracasado, nunca vas a ser nadie, escuchaba casi todos los días. Cada palabra dolía más que el cansancio físico, más que el hambre, más que el sueño acumulado. Aún así, Martín apretaba los puños y seguía adelante, porque en el fondo de su corazón había una voz pequeña que le decía que su historia no podía terminar así. Al crecer comenzó a trabajar como ayudante de construcción. Pasaba horas cargando ladrillos, mezclando cemento y respirando polvo, mientras veía a los ingenieros llegar con camisas limpias y carros nuevos. Nadie le explicaba nada, solo le daban órdenes. Muchas veces lo trataban como si no valiera nada, como si fuera invisible. Su jefe gritaba delante de todos, humillándolo por errores pequeños, y sus compañeros se burlaban diciendo que ese sería su destino para siempre. Pero Martín observaba en silencio. Miraba cómo se hacían los planos, cómo se organizaban los proyectos, cómo funcionaban los negocios. Aunque nadie lo sabía, cada noche llegaba a casa y buscaba videos gratuitos para aprender sobre construcción, administración y ventas. Cansado, con las manos llenas de heridas, estudiaba hasta quedarse dormido sobre la mesa, porque entendió que si quería una vida diferente, tenía que hacer algo diferente. Los primeros intentos por cambiar fracasaron. Trató de vender materiales por su cuenta y perdió dinero. Intentó abrir un pequeño servicio y nadie confiaba en él. Escuchó muchas veces la palabra no. No tienes experiencia, no tienes estudios, no tienes futuro. Cada rechazo era como caer al suelo otra vez, y hubo noches en que pensó seriamente en rendirse. Miraba el techo de su casa humilde y se preguntaba si tal vez todos tenían razón. Pero entonces recordaba a su madre despertando de madrugada, a su hermano menor soñando con estudiar, y sentía que no podía abandonar. Así que se levantaba una vez más. Trabajaba el doble, aprendía el triple. Mientras otros descansaban los fines de semana, él tocaba puertas buscando clientes. Poco a poco, muy poco a poco, alguien le dio una oportunidad, luego otra, y después otra más. Con el tiempo, aquel pequeño trabajo solitario se convirtió en un equipo. Martín empezó a contratar personas, alquiló herramientas mejores y consiguió proyectos más grandes. Su nombre comenzó a sonar en el barrio como alguien responsable y trabajador. Lo que antes era solo un sueño lejano empezó a tomar forma real. Compró su primera moto, luego una camioneta, después una oficina pequeña. Cada logro le parecía imposible, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Pero lo más increíble no era el dinero, sino el respeto. La gente que antes lo ignoraba ahora lo saludaba. Los mismos que se burlaban ahora pedían empleo. Martín no guardaba rencor, solo recordaba todo lo que había pasado y agradecía no haberse rendido cuando nadie creía en él. Años después, regresó al mismo lugar donde había sido humillado tantas veces, la antigua obra de construcción. Esta vez no entró con ropa sucia ni casco viejo. Llegó bien vestido, como dueño de su propia empresa para cerrar un gran contrato. El antiguo jefe, aquel que gritaba y lo menospreciaba, lo recibió con una sonrisa nerviosa y un apretón de manos lleno de respeto. Martín respiró hondo, miró alrededor y sintió que todo el dolor del pasado había valido la pena. No necesitó vengarse ni decir nada. Su éxito hablaba por él. En ese momento entendió que la pobreza no era una condena, era solo el comienzo de su historia. Y mientras salía del lugar, con el sol iluminando su camino, sonrió y pensó: si no te rindes, la vida siempre te da la vuelta por encima.